Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a este nuevo encuentro con Gerardo Curio en esta hermosa comunidad de Akasha Despertar Espiritual. Hoy en nuestro en vivo sobre Tomás, el secreto mejor guardado, vamos a conversar con Gerardo sobre ese tema. Y quiero primero que todo contarles que soy María Paulina Bayona, soy la conductora del programa Despierta por Acércate Radio y hoy voy a estarlos acompañando a ustedes en este en vivo. Le agradezco muchísimo a Connie y a Caro que me hayan invitado para poder conversar con Gerardo. Yo no sé si a ustedes les pasa y me pueden ir contando las personas que en este momento se están uniendo al en vivo, pero escuchar, eh, aprender, conversar con Gerardo siempre es una experiencia transformadora. ¿Les pasa? ¿Les pasa a ustedes? Cuéntenme a ustedes si les pasa lo mismo, porque a mí me pasa que cada vez que yo converso con Gerardo, aunque muchas veces podamos estar oyendo temas que son parecidos, eh, uno siempre los escucha con un nivel de profundidad mayor. Gerardo tiene la capacidad de ir haciendo que uno vaya entendiendo las cosas cada vez más con una capacidad de profundidad mayor. Yo no sé si les pasa, que me dicen ustedes, les pasa también. Acá nos saludan, acá nos mandan muchos corazones de afecto. Muy bien, quiero contarles que pues a mí me pasa eso, que cada vez que tengo la conversación con Gerardo, tengo la oportunidad de transformar mi ser. Y quiero contarles que tuvimos la oportunidad de ver a Gerardo en Bogotá recientemente, en el mes de abril, en esa hermosa gira que está haciendo con Akasha Despertar Espiritual de encuentro con nuestro ser. Tuvimos la oportunidad de tener un fin de semana maravilloso que además de eso se va a repetir este 5, 6 y 7 de septiembre en México. No sé si por acá las personas que ya se están uniendo, hay algunas de México para que me digan: yo soy de México y estoy esperando a Gerardo en México. No sé si por ahí están algunas personas de México para que me vayan diciendo. Mm, Porque Gerardo va a estar en México dictando una conferencia que se llama Jesús y María Magdalena, la verdadera historia. Y después va a estar dictando un taller experiencial que es maravilloso, que se llama Encuentro con nuestro ser. Y el día 7 de septiembre va a estar dictando su charla sobre el camino del maestro a través de los ojos de Tomás. Pero quiero decirles que ese fin de semana que va a estar Gerardo en México tiene una cosa muy particular, y es que tiene la oportunidad de ustedes de interactuar con él y de poder resolver muchas de las dudas que tienen cuando uno lo lee, cuando uno lo escucha, cuando uno lo mira en un en vivo. Y sin más preámbulos, voy a invitarlo a que se pueda unir a nosotros. Voy a invitar a Alicia de conversación. No sé si seguramente ya ahorita se va a conectar. Bueno, quería contarles eso. ¿Quiénes están por aquí de México? Porque todas sus preguntas con respecto a México, a lo que sea México, seguramente Gerardo va a tener la oportunidad también de compartirlas. Y estos hermosos eventos que va a tener allí van a ser espectaculares. Aquí ya está Gerardo y ya nos vamos a conectar con él. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que yo lo he visto que habla desde el corazón, que es Tomás, el secreto mejor guardado. Eh, y yo los invito a que este tema de hoy con el que vamos a hablar lo escuchemos fundamentalmente con la misma curiosidad con que uno escucha algo la primera vez. No sé por qué no se logra conectar. Si ya lo acepté, transmitir con Gerardo.
Bueno, ya sabemos que este tipo de cosas nos pasan cuando hablamos con Gerardo. Aceptar, transmitir con Gerardo. Creo que ya estamos transmitiendo con Gerardo. Ya Gerardo se está uniendo ahí. Ya estoy viendo que te estás uniendo, Gerardo, ¿no? Volvamos otra vez. Transmitir, ahí como que sí se va a conectar. Ya está llegando. Gerardo, Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal, Paulina querida? ¿Cómo estás? yo feliz de estar conversando aquí de nuevo contigo y de estar teniendo la oportunidad de aprender de ti. ¿Tú cómo estás allá en Buenos Aires? Pero muy bien, muy bien. Y ahora que estoy contigo, muchísimo mejor. Muchísimas gracias por Ay, la invitación. Un fuerte abrazo a todo el equipo de Acaya. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. muchas gracias, Gerardo. Bueno, y cuéntame, regresas a México. Quiero que hablemos, quiero que empecemos este en vivo antes de empezar a trabajar, a hablar sobre Tomás el secreto mejor guardado, que hablemos un poquito de México. Vuelves otra vez a México. Habías ido a México ya el año pasado. Cuéntanos un poco qué expectativa tienes con respecto a esta segunda visita a ese maravilloso país. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un fuerte abrazo para toda la gente de México. Es un placer para mí. El año pasado estuvimos haciendo un trabajo muy, pero muy lindo en México. Y bueno, como nosotros acostumbramos, tratamos de volver dentro de lo posible todos los años para volver a darle un poquito más de fuerza al trabajo que venimos haciendo del despertar de la conciencia. Y parte del despertar de la conciencia es subir un poquito más el nivel de la información que Ujú. vamos dando, la información que vamos recibiendo, ver cómo fueron trabajando todo este tiempo sobre los trabajos que dejamos ahí el año pasado, profundizar un poquito más. En este caso vamos a hablar de un tema tan, pero tan maravilloso, tan importante como el Gran Maestro, ¿no? Y quién mejor para hablar del Gran Maestro y de la Gran Maestra que Tomás, este De ser que ha acuerdo. estado al lado de ellos y ha compartido codo a codo, palmo a palmo, cada momento tan importante de la vida de los maestros, ¿no? Así que bueno, con muchas ansias y con muchas ganas vamos a estar nuevamente aquí en México compartiendo todo lo que tenemos. Y mira que aunque invitamos a las personas hoy a que habláramos precisamente de Tomás, yo quiero que antes de que empecemos en forma a conversar a conversar con Tomás, yo quisiera que diéramos algunas pinceladas de los dos eventos adicionales que van a haber en México, porque te voy a contar una cosa. La conferencia, y te la voy a contar desde mi experiencia en Bogotá, que ya estuviste acá como parte de la gira que estás haciendo, y es que la conferencia atrae a muchas personas que de golpe están escuchando todo eso por primera vez y los atrae desde la curiosidad, muchas veces desde la resistencia también, debo decirlo. Hay veces hay gente que dice, yo me resisto a pensar en esto y voy a ir a escuchar a ver qué hay eso. Y tú tienes una frase que a mí me encanta, Gerardo, y es que tú no puedes reconocer lo que no conoces, ¿de acuerdo? Cuéntanos, danos un poco de pinceladas de lo que va a pasar en esa conferencia maravillosa en la que tú nos hablas de Jesús y María Magdalena como la verdadera historia en términos de que hay detrás de esa conferencia tres cosas que por lo menos para mí fueron importantes cuando la escuché. Amor incondicional, trabajo en equipo y la posibilidad de tener a alguien que te hace brillar. Esos Sí, es fueron como verdad. mis aprendizajes de esa conferencia. Danos pinceladas de la conferencia tuya allá en México. Es un tema, muchas veces me preguntan por qué Jesús y María Magdalena y por qué ahora, por qué en este momento, ¿no? ¿Por qué no lo hablamos antes? Es que el momento es ahora porque primero había que preparar a la gente para la información. Ese es el gran trabajo que hacemos con el despertar de la conciencia y cuando hablamos del despertar de la conciencia no podemos dejar de hablar de vaciar el vaso. Vaciar Ujú. el vaso es algo muy importante que es prepararnos a nosotros mismos para poder estar en condiciones de recibir una información a otro nivel. Una información a otro nivel no necesariamente tiene que ser una información
un poco más explicada sobre lo que ya conocemos, sino que puede llegar a ser una información totalmente distinta a lo que nosotros Ujú. conocemos. Y en este caso lo que la religión se ha encargado de manipular, porque realmente fue una gran manipulación, la información sobre el gran maestro y la gran maestra, ¿no? Muchos hablamos de Jesús de Nazaret o escuchamos hablar de Jesús de Nazaret, pero poco realmente se sabe de él, porque todo lo que conocemos son dichos, creencias, leyendas, los testigos que realmente parece que fueron los que escribieron las cosas más importantes sobre el maestro no han sido realmente testigos, los que la han escrito lo hicieron 1 o 2 siglos después, entonces entramos en una disyuntiva de quién realmente ha sido el que escribió todo lo que nosotros conocemos hoy sobre el maestro y la maestra. Y mucho más sobre María Magdalena, que es muy poco lo que Ujú. realmente se sabe, y lo poco que se sabe de la maestra está muy tergiversado, está muy equivocado, no está muy manipulado. Y hoy estamos justamente llegando a una etapa donde la gente realmente ya quiere saber la verdad, donde necesita saber la verdad. Estamos llegando a una etapa donde las personas del otro lado sienten. Y cuando Ujú. uno se dedica a sentir, inmediatamente se da cuenta de que hay algo que no funciona, hay algo que no está bien, hay algo que no me han terminado de contar. Y lo poco que me contaron, la verdad que no es lo suficientemente importante como para seguir el hilo conductor de esa tarea. Entonces acá es donde entramos nosotros con el despertar de la conciencia, con tratar de hacer que la gente comprenda que para recibir una información nueva, primero tenemos que comprender que la información que tenemos no es la verdadera, que la información que nos dieron no es la correcta. Entonces tenemos que ir preparándonos para un punto matemático en la conciencia de las personas con un tema tan pero tan profundo como Jesús y María Magdalena. Ya. Dicho esto, una de las cosas más importantes que vamos a hacer en la conferencia, en la primera conferencia, es ir llevándolos, ir conduciéndolos en una historia increíble, en una historia maravillosa, que no solamente es una historia de amor incondicional, ¿no? Como vos recién nos Ujú. decías muy bien, va mucho más allá del amor incondicional. Tiene que ver con ese trabajo en equipo que en un primer momento hizo el maestro y la maestra, y en un segundo momento o en una segunda instancia, todos estos seres maravillosos que rodearon la vida de Jesús y de María Magdalena, que como no me canso de decir, no han sido sus discípulos, han sido maestros que caminaron a su lado, han sido seres que fueron seres iluminados, que vinieron con una tarea muy particular, con una tarea muy importante, que es acompañarlos en cada momento, en cada lugar donde ellos iban. Eran los que estaban encargados de preparar el camino, de preparar el lugar, de darse cuenta que era importantísimo que la gente vaya sabiendo que habían 2 seres maravillosos que venían con un mensaje muy especial, con un mensaje muy particular. Y ese era el mensaje que el maestro y la maestra dejaron acá en la tierra y el que nosotros hoy tratamos de continuar y que nuevamente vuelva a llegar al corazones de todas las personas. De acuerdo. Y sabes que recuerdo lo que pasaba acá en la conferencia en Bogotá, Gerardo, y es que quienes iban con la idea, digamos, de toda esa cuestionamiento, digamos, religioso alrededor de Jesús y de María Magdalena y te escuchaban lo que en realidad en esa conferencia tú cuentas, salían diciendo, "Mm, me expandí, pude ampliar mi perspectiva de algo que no conocía y ahora que lo conozco, los quiero más, entiendo mucho más lo que vinieron a hacer. Y yo quisiera invitar a las personas que tienen algún tipo de curiosidad, creyendo o no creyendo, a que fueran a esa conferencia para que se den la oportunidad de conocer y reconocer lo que uno no, en realidad no conoce de alguna manera, ¿cierto? Y te quiero hacer una pregunta antes de pasar al taller experiencial. ¿Se necesita tener algún tipo de conocimiento previo, de haber hecho algún trabajo previo para estar en esa conferencia? No, no, no hace falta hacer ningún trabajo previo. Lo único que es importante es tener el corazón plenamente abierto y Ujú. dispuesto para que sea el ser, para que sea la conciencia de cada uno de nosotros la que disfrute de esta conferencia, porque esta información que nosotros brindamos es una información que todos tienen en su interior. Todos los llamados y todos los elegidos son las personas que en algún momento tuvieron esa semilla de este conocimiento en su interior y son los que continúan hasta el día de hoy buscando.
y de acuerdo. continúan buscando justamente porque no han encontrado aún lo que sienten en su interior que tienen que escuchar. Por eso es que las personas se acercan mucho, nos llaman mucho, nos mandan mensajes continuamente y están dispuestos ahora sí a escuchar una información totalmente distinta, porque en lo más profundo de su corazón saben que la verdad está cerca y que está a punto de llegar. Y especialmente para entender la intención con la cual tú la estás compartiendo. Creo que también ese es un punto muy importante, Gerardo, en todo este proceso. Pasemos a hablar sobre el taller experiencial del encuentro del ser que se hace el sábado 6 de septiembre, porque la conferencia es el 5 de septiembre en México y el 6 de septiembre es el taller sobre el encuentro de nuestro ser. Y les quiero contarles una historia de este taller que a mí me pareció maravillosa. Y es que no sabes lo que nos aportaste en términos del niño interior. Si alguno de las personas que quiere ir a ese taller quiere trabajar su niño interior, hay que ir a ese taller. Y me gustaría que comenzaras un poquito hablando de por qué en ese taller trabajas el niño interior. Bueno, el niño interior es el que realmente tiene la información original, la información verdadera, la información con la que cada uno de nosotros venimos a trabajar realmente en profundidad en nuestra vida, en esta experimentación, ¿no? Dentro de esta gran y maravillosa holocubierta, dentro de este juego de la vida, como me gusta llamar a mí. El niño interior es el que aún no ha sido corrompido por las leyes de la sociedad. El niño interior es el que tiene la sabiduría trascendental de nuestro ser. El niño interior es el que mientras experimenta y mientras se manifiesta, disfruta, se divierte, ve con ojos maravillosos todo lo que lo rodea. El niño interior es el que no tiene dudas, el niño interior es el que está dispuesto a permitirse descubrir, experimentar y ver todo con unos ojos maravillosos que vienen directamente del amor de su propio ser. Entonces, el poder conectarnos con nuestro niño interior es permitirnos a nosotros mismos conectarnos con esa sabiduría que está guardada en lo más profundo de nuestro ser. Y necesitamos ser conducidos de alguna manera a permitirnos descubrir esta información, y esto es lo que a mí más me gusta, y esto es lo que mejor me sale, y esto es lo que a mí me divierte, esto es lo que a mí me llena de amor y de pasión, poder ayudar a cada uno de ustedes a ser conducido, a encontrar la información que está en ese niño interior. Por eso es importante en estos eventos que vayamos despojados de todo tipo de dudas y de prejuicios y tengamos la mente libre, abierta y despejada para poder darnos cuenta que esa información que nosotros estamos buscando afuera la tenemos adentro y todavía no sabíamos dónde ir a buscarla. Ya. Yeah. Y fíjate que yo tuve la oportunidad en Bogotá, Gerardo, de grabar los testimonios de las personas que estuvieron en ese taller. Y tal vez lo más bonito que encontraba de estos testimonios, de lo que las personas dijeron, es esa capacidad de ese sábado de trabajarte de escanearte tú, de tener todas esas herramientas para que tú mismo pudieras hacer ese trabajo interior y la experiencia de poder entender cómo puedes llegar en un momento dado a hacer viajes astrales, porque la mañana es una y la tarde es otra. La tarde es un taller experiencial al 100% transformador. Cuéntanos la tarde de ese taller y por qué has escogido dentro de como tú decías, vamos a hacer como un seguimiento de cómo va ese trabajo y llevas a México y en esta gira que también viniste a Colombia llevas esa parte de los viajes astrales. Bueno, ¿Qué papel juega eso en el taller que dictas? bueno, juega un papel importantísimo porque yo considero que lo más importante, que es el mismo trabajo que hacía el maestro y la maestra, ¿no? Lo que nosotros hacemos es continuar con esa tarea que ellos dejaron acá y que nos encomendaron. Lo más importante es poder desarrollar en cada una de las personas la aptitud para que ellos mismos por sus propios medios puedan adquirir el conocimiento. Las religiones o las pseudo religiones o las instituciones a lo largo de la historia de la humanidad siempre se han encargado de
decirnos que nosotros necesitamos intermediarios para poder conectarnos con Dios, que nosotros necesitamos intermediarios para poder ser mejores personas, ¿no? Porque nosotros no tenemos la capacidad de adquirir ese conocimiento en forma directa. Eso es lo que nos han enseñado y son las pautas de comportamiento que nos marcaron y que nos delimitan hoy la forma de comprender. Y esa es la razón por la cual hoy nosotros no podemos despertar, porque creemos que siempre tenemos que estar dependiendo de alguien. El despertar de la conciencia lo que nos da es la consigna de que nosotros a través de determinadas claves o determinada forma de trabajar podemos realmente adquirir ese verdadero conocimiento y que la responsabilidad de adquirirlo es solamente de nosotros, es nuestra, ¿no? Ujú. Entonces, las claves hoy en día es poder compartirlas con todos ustedes y hacer un seguimiento significa, vamos a ver si estas claves que nosotros dejamos las están utilizando como corresponde. Vamos a ver si estas claves que nosotros dejamos dieron el fruto que tenían que dar, si estamos trabajando como corresponde, si estamos preparados para dar una octava superior al conocimiento, si estamos preparados para compartir entre todos, ahora sí, a un nivel mucho más profundo, una información reveladora, una información que realmente la humanidad ha buscado de qué es humanidad. Y Jesús y María Magdalena, María, vos fíjate que son un hito en la historia de la humanidad. Nosotros podemos hablar de muchos temas, podemos hablar de muchos maestros, podemos pretender incorporar mucho trabajo espiritual, pero Jesús y María Magdalena siempre están en el centro de la ecuación. Siempre son Ujú. el centro de la ecuación, siempre es lo que buscamos nosotros, siempre es lo que busca cualquier religión. Y toda persona que busca un despertar o que quiere tener un atisbo espiritual, siempre los referentes más importantes son Jesús y María Magdalena. Entonces, evidentemente, lo que la gente está necesitando es saber la verdad alrededor de estos seres maravillosos. Y el despertar de la conciencia o el aplicar las claves del despertar de la conciencia es lo que nos va a permitir en el momento de la conferencia darnos cuenta que esta información que nos damos, que nosotros intentamos transmitir, que como siempre decimos, nosotros contamos nuestra verdad. Y nuestra verdad es la que experimentamos nosotros a través de nuestra propia vida. Tiene que convertirse también en la verdad de cada uno de ellos. Tiene que permitirles abrir su corazón y darse cuenta que esta verdad ya estaba en su interior. Entonces, cuando se dan cuenta que esto ya estaba en su interior, el trabajo nuestro es convertirnos en un resonador. Y un Ujú. resonador es una persona que hace que esta frecuencia en el corazón de cada uno de ustedes empiece a resonar de la misma forma que en algún momento resonó en nuestra vida y fuimos en busca de esa verdad. Entonces, el momento de ustedes ahora es ir también en busca de esta verdad. Ya. Creo que voy a utilizar una frase que tú colocas en tu libro en la página 209 para ir introduciendo el tema de Tomás, en función de lo que estás diciendo. Y es que tú, en el libro dices, la luz llega a las tinieblas y ellas no la reconocieron. Ahí está la verdad. Cada, Sí, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de verla o no. esa es una frase muy importante, realmente muy importante. La luz llegó a las tinieblas, pero ellas no la reconocieron. Eso significa que la información siempre estuvo a nuestro alrededor, siempre Ujú. estuvo a flor de piel. Y muchas veces esta información nosotros la recibimos en forma de primado negativo, ¿no? El primado negativo es la forma en que la matriz o la malla de control utiliza la verdad para ponerla frente a nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta que esa verdad está frente a nuestros ojos porque creemos que es una película, porque creemos que es una leyenda, porque creemos que es una historia simplemente, y no nos damos cuenta que esta información va mucho más allá de una leyenda, de una historia o de una creencia. Esta información lo que viene a hacer es a complementar algo que está en nuestro interior. Esa llama que está ardiendo en esa llamatrina, que es la conjunción del amor divino, real y profundo que está en nuestro corazón y que es la información original con la que cada uno de nosotros vino a trabajar. Y hoy nos sentimos separados, nos sentimos disociados de esta realidad que vive en nuestro interior. Entonces la función de estos seminarios es justamente volver a unir, volver a religar, volver a conectarnos a cada uno de nosotros con esa verdad que está en nuestro interior. Por eso la luz llegó, pero las tinieblas no la reconocieron. Significa que justamente este es el momento de que disipemos
las tinieblas, disipemos la oscuridad, porque la luz está golpeando, la luz está a las puertas de nuestro corazón y está pidiendo entrar. Y cuando Ujú, nosotros muchas veces no encontramos la forma de vivir, o a través de todos los cambios que hacemos en nuestra vida nos damos cuenta que sigue faltando algo, que a pesar de que trabajo y que a pesar de que hago cambios en mi vida, pareciera que siempre falta algo, ¿no? Como que no es suficiente. Pareciera que nada de lo que hago es suficiente. Bueno, es evidente que necesitamos que una información más profunda entre. Y esta información lo que hace es venir a organizar mi vida. Y cuando yo empiezo a organizar mi vida, me doy cuenta que no me falta nada, que todo lo que yo necesito para ser feliz ya lo tengo. Tengo que organizarlo nada más. Y entonces, en gran parte este trabajo que venimos a hacer es ayudarles a organizar la información que está en su interior. total. Y te quiero compartir que cuando yo te escuché hablar de eso, entendí la diferencia entre anhelar y desear y cómo el deseo es como de esas trampas en las que tú te metes deseando lo que no necesitas y digamos utilizando tu energía para lo que no necesitas cuando en realidad lo que acabas de decir me parece que es potente. Entrando ya un poco en materia del tema de Tomás, yo quisiera contarle especialmente a las personas que van a tener la oportunidad de tener tu evento sobre Tomás el 7 de septiembre. Y es que a Tomás uno lo tiene que entender, digamos, entrar en el mundo de Tomás, entrar en la personalidad de Tomás. Para mí, Gerardo, es entenderlo desde, y un día todo comenzó, como dices en tu libro. Creo que desde ahí hay que empezar a entender a Tomás. A Tomás hay que entenderlo porque Tomás es un antes, un durante y una ahora. Digamos que Tomás no es un personaje que no podemos entender a Tomás como ¿será el gemelo de Jesús? ¿Es el gemelo de Jesús? Es que yo he entendido de Tomás que si solo lo veo desde ahí, lo pierdo todo su poder, o sea, pierdo de verle todo el poder que tiene. Y cuando me pongo a mirar a Tomás desde, y un día todo comenzó, empiezo a entender mucho más de lo que Tomás es. No sé si, digamos, para mí, yo decidí ponerte un apellido, Tomás el cósmico, por decirlo de alguna forma, en términos de que no es solo Tomás el que está al lado de Jesús, es Tomás con letras mayúsculas. Te quería compartir esto que a mí me ha pasado cuando me he aproximado a Tomás y quiero darle la bienvenida a Tomás. Bienvenido, Tomás, al que Muchísimas envió. gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida. Sí, es verdad, es una gran verdad la que acabas de decir. Tomás es un antes y un después. Y Tomás es el ahora, porque lo que está entre el antes y el después es el ahora, ¿no? Y el Ujú, ahora es la información correcta, es el momento adecuado. El ahora es vivir el presente. Tomás trae la información que necesitamos para vivir ahora como si fuese hoy y siempre, ¿no? Entonces, volvemos a la frase original de que esto es un eterno ahora, porque lo que pasó no lo podemos cambiar y el futuro todavía no lo conocemos y el futuro sí se puede cambiar. Y la forma de cambiar el futuro es manejando el presente y la única forma de manejar el presente es con el verdadero conocimiento. Y ahí es donde entra Tomás. Tomás, ujú, la sombra, como muchas veces lo han llamado, ¿no? Era la sombra porque era realmente la persona que se movía entre dos mundos. Tomás se movía entre la realidad y la irrealidad, entre lo conocido y lo desconocido. Tomás era el que no lo veían venir. Y no lo veían venir justamente porque era el que preparaba realmente el camino del maestro. Tomás era el que siempre se anticipaba a cada movida, a cada movimiento, a cada sensación, a cada cosa que iba a pasar. Tomás tenía la responsabilidad de que cada paso que daba el maestro primero estaba probado por él. Y probado por él significa por él y por toda la gente que lo rodeaba, por toda la gente que formaba parte de esa gran comitiva. Tomás tenía siempre la información anticipada de cada cosa que sucedía. Tomás era con el que el maestro siempre conversaba antes de dar un paso, antes de preparar una misión, era el confidente, era muchas cosas, Tomás, ¿no?
y era Ujú. mucho más grande que el gemelo del maestro, como recién dijiste, esa es una gran verdad. Si lo vemos simplemente como el gemelo del maestro, dejamos fuera de la ecuación una información importantísima, Total, total, muy importante, muy importante. total. Eh, mm, desde esa perspectiva de la que estamos hablando en este momento, Gerardo, a mí me gustaría que tú nos contaras. Yo le voy a dar un poco el contexto a las personas para poderte hacer la pregunta y es, yo veo lo que para ti significa Tomás. Digamos que cuando tú enseñas a Tomás en tus talleres, eh, te transformas. En realidad tienes como dentro de ti un gran aprendizaje de lo que es Tomás. Y vas a ir con Tomás a México, ¿cierto? Y empezaste a salir este año, hace un poco menos de un año, sacaste a Tomás en el mundo. ¿Qué ha representado para ti, Gerardo, este proceso? Para el Gerardo de hoy, como tú bien dices, Tomás es el ahora, Tomás es el aquí. ¿Qué ha representado para ti sacar esta información alrededor de Tomás? Bueno, para mí, Tomás representó en mi vida el secreto mejor guardado. El secreto mejor guardado o el secreto mayor guardado, como el primer libro, ¿no? De Napoleón Bonaparte, su Ujú. secreto mayor guardado. En mi caso, en mi vida, como muchas veces lo he explicado, a los 15 años fue cuando el mismo maestro me reveló la información que yo tenía en mi interior, ¿no? Intuía y sabía que había una relación muy, pero muy profunda con él. Él fue el encargado de decirme quién había sido y que había sido Tomás. Entonces, en ese momento en mi vida salió el secreto mayor guardado o el secreto mejor guardado de mi vida. Y fue muy difícil, para mí la información de Tomás fue muy difícil porque tuve que guardarla ¿cuántos años? Hoy tengo 54 años, desde los 15 años que sé y que tengo la información de Tomás y que sabía que la tenía que guardar durante muchísimo tiempo para empezar a preparar a todas las personas para cuando llegara el momento de que conocieran a Tomás. Que Tomás no era el que dudó, que Tomás no era el discípulo que traicionó tal vez a Jesús, que Tomás era mucho más que eso, ¿no? Ujú. Entonces, en mi vida fue realmente un antes y un después. Saberlo, la verdad, sobre Tomás fue un antes y un después, porque a partir de ese momento tuve que plantearme cómo voy a vivir con esa información, cómo voy a trabajar con esa información, cómo me voy a preparar para transmitirla, cómo voy a hacer para que la gente la tome de la forma correcta, cómo voy a hacer para que esa información entre en la mente de cada una de las personas. Y ahí me di cuenta que el problema no era que esa información llegara a la mente, esa información tenía que llegar al corazón. Y cuando la información llega al corazón, ahí es un antes y un después en la vida de cada persona que recibe esa información. Y cuando uno recibe una información en una vida que lo marca de una forma tan importante, primero tenía que empezar a experimentarlo yo. Primero tenía que empezar a sentir y a darme cuenta yo qué cambio iba a formar en mi vida. Cómo iba a ser ese antes y ese después en mi vida para poder comprender cómo iba a impactar en la conciencia de cada uno que recibe esa información. Así fue que hace ya 3, 4 años empecé a hablar de a poco, lentamente, de Tomás, del gran Tomás. Primero simplemente como una información, hasta que en algún momento se me dijo, ya es hora de que salgas a decir quién fuiste. Ahí Ujú. es donde todo comenzó, ¿no? Donde este cambio grande en mi interior comenzó, porque ya sí tuve que trabajar desde otro lugar esta información para poder transmitirla. Y como vos bien dijiste recién, cuando Gerardo sube al escenario y Tomás toma la conducción, cambia todo. Y cambia muy rápido, ¿no? Y el que ya hace muchos años viene siguiendo a Gerardo y lo conoce, automáticamente se da cuenta cuando Gerardo el que está conduciendo la información y está conduciendo el momento tan maravilloso espiritual es Tomás o en un grado muy superior ya es Scar, ¿no? Que es la Exacto. verdadera esencia que llegó aquí hace ya mucho tiempo y que tomó muchísimos papeles y que Tomás, Esteban, Gerardo es uno de los tantos papeles Ujú. que va adelante. Pero cuando hablamos del gran maestro y de la gran maestra, si realmente existe alguien que pueda hablar y dar la verdadera información de ellos, ese es Tomás. Total, total. Y fíjate que
acabo de entender algo. Me acabas de poner en palabras algo que yo sentí cuando tú subiste al escenario a hablar sobre Tomás, es que tú a Tomás no lo pasas es por el corazón. Y creo que Totalmente. cuando uno tiene frente, en cualquier escenario, Gerardo, cuando uno tiene la posibilidad de tener a alguien que lo guía con el conocimiento como tú lo guías desde el corazón, esa información te llega también a ti desde tu corazón. Y es ahí donde Tomás te expande, porque otra de las cosas que yo vi aquí en Bogotá, en la gira que hiciste aquí cuando hablaste de Tomás, es que la gente después de ese taller salió, por decirlo así, expandida. Y expandida desde la perspectiva realmente de tener el interés de poder trabajar en cada una de ellas mismas. Cada uno de nosotros salió con el interés genuino de poder decir esto que me dice Gerardo, de trabajar en mi interior para poder recordar lo que necesito recordar y usarlo a mí, digamos, usarlo para poder evolucionar y para contribuir al mundo. em, Soy también yo responsable de eso y la gente salió con un nivel de expansión muy chévere, que yo creo que es una de las cosas importantes en toda esta comunidad que tú conformas. Y es que uno se siente sostenido y vibrando de alguna forma para poder avanzar, Gerardo. Vos fíjate, Paulina, que hace mucho tiempo yo sentía que cuando hablaba con la gente, cuando transmitía una información, tenía que tener mucho cuidado, tenía que controlar la información que yo daba, hasta que en algún Ujú. momento comprendí, porque esto maravilloso de dejar que uno se expanda, te permite que entre en el interior una enseñanza que es increíble, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta que yo no tenía que controlar. No tenía que controlar la información, tenía que liberarla, tenía que dejarla que fluya, tenía que dejarla que salga directamente. Y la única forma de que la información fluya es del corazón. Y cuando uno está gravitando en el corazón, el que habla ya no es uno, es el ser. Uno Total. se entrega directamente a que sea el ser el que entregue el mensaje. Por eso se siente mucho cuando yo doy un mensaje y la gente me dice, siento que es el corazón el que habla, siento que es el corazón el que se expande. Y esto es inevitable que suceda porque, como siempre digo y como dije hace un momento, uno es un resonador, uno es un gran resonador. Ujú. Y cuando el que está enfrente es una persona que realmente tiene ganas de despertar, tiene ganas de recibir una información totalmente distinta, se transforma también en un resonador. Entonces, cuando se juntan dos diapasones con una misma frecuencia, es inevitable que la información que uno da impacte directamente en el corazón de los demás. Total. Por eso te digo yo de corazón que yo dejé de entender a Tomás como el gemelo y le di el nombre del Tomás cósmico. para, para mi interior, como el Tomás cósmico, porque a Tomás hay que entenderlo desde Sgar y desde toda la vida de Sgar y desde todo lo que ha pasado. Y cuando uno lee tu libro, Gerardo, hay una cosa que me causó mucha curiosidad y es que como en un párrafo explicas todo lo que pasó, esa capacidad de concretud, de ser tan concreto, de entender qué fue lo que detectaron en lo que se hackeó, me pareció fantástico porque es que tuviste la oportunidad de colocarlo en un párrafo y creo que todo eso es necesario uno aprenderlo y leerlo para poder evolucionar y para poderlo utilizar para su despertar de conciencia. Eh, Aunque estamos haciendo, digamos, una invitación también importante en este live para mirar a México. Eh, ¿Tienes alguna expectativa con respecto a lo que vas a encontrar en México? Cuando llegaste a Colombia tenías como la expectativa de decir, bueno, ya vine, ya sembré, ya hice, vengan chicos a ver, volvamos a conversar, volvamos a mirar en qué estamos y demás. ¿Hay alguna expectativa particular sobre tu viaje a México? Bueno, mira, yo sé algo que comprendí hace mucho tiempo, es tratar de no poner expectativa a nada, simplemente dejarme fluir, ir, y sé perfectamente que lo que tiene que sucederse es lo que va a suceder, Mm. quienes van a estar son los que tienen que estar, y el ser se encarga de llevar a cada uno al lugar que tiene que estar en el momento que corresponde, así que lo más importante es fluir.
fluir en cada momento, sacar expectativa, porque yo creo que la expectativa a la larga no termina nunca cumpliendo lo que uno cree que tiene que cumplir, y lo más lindo es siempre tener viva la capacidad de sorprenderse. Entonces, yo prefiero sorprenderme. A cada lugar que voy prefiero sorprenderme y en este caso va a ser exactamente igual. Voy para sorprenderme, para que me sorprendan a ver con qué me voy a encontrar. Muy bien. Y después estás en Argentina en un microcongreso tecnolístico con tres maravillosos seres que tendremos la oportunidad posteriormente también de conversar en otro en vivo con ellos. Mm, no sé si quisieras, para ir cerrando el en vivo, regalarnos alguna em, de lo que Tomás quisiera dejar en este en vivo y del mensaje que Tomás quisiera dejar para las personas que se van a encontrar con él en la Ciudad de México el 5, 6 y 7 de septiembre. Jesús y Tomás son como las dos caras de la moneda, son como el yin y el yang, son el complemento perfecto del trabajo que realmente hay que hacer en equipo, porque realmente el maestro desdobló su energía en Tomás, transmitió gran parte de ese trabajo interior que él tenía que hacer en Tomás. Tomás fue el apoyo, Tomás fue el que tenía guardado en lo más profundo de su corazón la misma información que tenemos nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. Dentro de cada uno de nosotros existe un Jesús y existe un Tomás. Y Tomás no es el que duda, Tomás es el que tiene la seguridad, Tomás es el que sabe, Tomás es el que tiene la capacidad de ver más allá. Cuando nosotros decidimos empezar un trabajo interior real y profundo, nos tenemos que convertir en Tomás. Tenemos que aprender a levantar la mirada y mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante con plena seguridad que lo que nosotros vinimos a hacer lo vamos a poder lograr, porque Tomás está en nuestro interior. Muy bien, Gerardo. Muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Y yo diría que de verdad la experiencia que tuvimos contigo en Bogotá fue una experiencia realmente transformadora. Y por eso invito a todas las personas que a donde Gerardo vaya, a cualquier ciudad donde Gerardo vaya, vale la pena que tengan la oportunidad de acceder y de estar con él, porque como lo vimos hace un momento, Gerardo no es esa persona que habla desde el intelecto, desde la formación, sino desde el corazón. Y lo que uno desde el corazón aprende se queda para toda la vida y es lo que le permite a uno recordar de dónde viene fundamentalmente. Gerardo, ha sido un gusto haber conversado contigo. Te agradecemos mucho desde Akasha Despertar Espiritual que hayas aceptado este espacio con nosotros para hablarle a toda la comunidad de Akasha. Quienes ya hemos estado contigo, siempre escucharte, como yo lo decía al principio, es como una oportunidad para volver otra vez a entender las cosas de una forma diferente, la capacidad que tú tienes de volver a decir las cosas y de hacer que uno cada vez más vaya profundizando en su ser es extraordinaria y tal vez es una de las capacidades más particulares que tienes tú, Gerardo. Muchas gracias de verdad por todo el tiempo que te tomas para ayudarnos a que la humanidad sea mejor. Bueno, para mí es un placer y bueno, gracias nuevamente a toda la comunidad de acá, a todos los que nos están mirando y nos van a mirar después. Gracias por recibirnos, gracias por abrir su corazón, gracias por estar ahí, por esperarnos. La respuesta que tanto están buscando está frente a ustedes y falta muy poquito para recibirla, así que vamos a prepararnos para pasar un fin de semana maravilloso en familia. Muchísimas gracias. 5, 6 y 7 de septiembre en México y 19 de septiembre de nuevo en Argentina. Es donde estará Gerardo con nosotros en Akasha Despertar Espiritual. La página de www.akasha Despertar Espiritual tiene toda la información. Y si algo resuena contigo, date la oportunidad, date la curiosidad de poder estar allí y adquirir y reconocer para poder conocer, para poder reconocer. Muchísimas gracias, Gerardo, y un saludo a toda la comunidad de Akasha. Un fuerte abrazo para todos.